Hazte la prueba. Esas palabras cayeron con más fuerza de la que el abogado pretendía. Un pequeño kit blanco de ADN se deslizó sobre la pulida mesa de caoba de la sala de juntas y se detuvo, justo frente a Hannah Pierce. Durante varios segundos, nadie se movió. Más de 50 miembros de la familia Romano permanecían congelados bajo los candelabros de cristal de la gran sala del consejo, mirando a la joven y curvilínea ama de llaves como si alguien hubiera invitado de pronto a una desconocida a sentarse en un trono. Hannah parpadeó. Lo siento, dijo. Su voz apenas cruzó la habitación. No entiendo. El anciano abogado se acomodó los lentes antes de abrir otro sobresellado con el escudo personal de la difunta matriarca. La señora Isabella Romano dejó una última instrucción legalmente vinculante, anunció. Hizo una pausa. Ningún beneficiario recibirá parte alguna de la herencia Romano hasta que la señorita Hannah Pierce se someta a un examen de ADN. El silencio se rompió al instante. Esto es una locura. Ella es una empleada. Lleva 5 años limpiando esta casa. Que la saquen de aquí. Los insultos chocaban unos contra otros hasta que una silla rechinó contra el piso de mármol. Luciano Romano se puso de pie. El jefe de la mafia más joven de Estados Unidos no alzó la voz. Simplemente tomó el kit de ADN con sus propias manos y caminó hacia Hannah. Ella retrocedió por instinto. ¿Por qué yo? Preguntó. Luciano la miró directo a los ojos asustados. Su respuesta borró el color del rostro de todos los presentes. Porque mi madre creía que has vivido en esta casa bajo un nombre falso durante 26 años. Nadie respiraba. Ni siquiera Hannah, porque ella había pasado toda su vida creyendo que era una huérfana no deseada. La lluvia caía sobre la finca Romano mientras los autos de lujo negro seguían saliendo por los portones de hierro forjado. Apenas habían pasado unas horas desde que Isabella Romano fuera sepultada. Incluso muerta, ella había mantenido el respeto de jueces, senadores, magnates, líderes sindicales y hombres cuyos nombres nunca aparecían en los periódicos, pero cuyas decisiones moldeaban ciudades enteras en silencio. Ahora, todos los miembros del linaje romano se habían reunido dentro de la mansión ancestral para escuchar la lectura final del testamento. Para todos, menos para Hannah Pierce, ese día debía ser un día de trabajo más. Hannah se había levantado antes del amanecer, como siempre. Había pulido la plata que nadie notaba, preparado el café que nadie agradecía, planchado los trajes negros de hombres que apenas recordaban su nombre. A ella le gustaba así. Las personas invisibles sobrevivían más tiempo. A sus 26 años, Hannah llevaba casi media década trabajando dentro de la finca Romano. Sabía que escalera crujía, que cuadros escondían paneles de seguridad, que miembros de la familia daban buenas propinas y cuáles dejaban desorden a propósito porque humillar a los empleados los divertía. Nada de eso la sorprendía ya. Pasar desapercibida se había convertido en una especie de armadura. Ella cargaba peso de más sobre su cuerpo suave, algo que los extraños solían juzgar antes de escuchar una sola palabra suya. Los primos bromeaban diciendo que caminaba demasiado despacio. Las jóvenes se burlaban de sus uniformes sencillos. Algunos parientes mayores la trataban como si fuera un mueble más. Ella aceptaba cada desprecio con profesionalismo silencioso, porque necesitaba el sueldo y el sistema de hogares temporales le había enseñado que perder la estabilidad dolía más que perder el orgullo. Luciano Romano casi nunca le había dirigido más de unas cuantas palabras. No porque le disgustara, sino porque el jefe de la organización Romano apenas notaba a nadie fuera de su círculo cercano. Su vida giraba en torno a negociaciones, empresas legítimas, seguridad, política familiar y el peso que generaciones de Romano habían dejado sobre sus hombros. Su madre había sido diferente. Isabella recordaba los cumpleaños. Preguntaba a los empleados por sus familiares enfermos. Aumentaba salarios en silencio, sin anunciarlo. A veces le pedía a Hannah que se quedara después de la cena para tomar el té en el invernadero privado del jardín oeste. Nunca hablaban de negocios, solo de flores, libros y recetas antiguas. Una vez, Isabella miró a Hannah durante un tiempo inusualmente largo antes de preguntarle en voz baja: ¿alguna vez te han dicho que tus ojos les recuerdan a alguien? Hannah rió con nerviosismo. No, señora. La mujer sonrió con tristeza.
Supongo que no lo harían. Hannah nunca entendió esas palabras hasta ese mismo día. Dentro de la sala del consejo, el abogado Charles Whitmore desdobló con cuidado otra página escrita a mano. Ya entregué las instrucciones financieras, dijo. Lo que queda es un asunto privado que la señora Romano insistió en que se leyera frente a todos los beneficiarios vivos. La sala quedó inmóvil. Whitmore continuó. Si Hannah Pierce se niega al examen de ADN, toda la herencia entrará en un fideicomiso legal indefinido. Una ola de incredulidad recorrió la sala. El tío de Luciano se levantó primero. Esto raya en la locura. Otro primo golpeó la mesa con la palma. Nos está manipulando desde la tumba. Alguien señaló a Hannah. Saquen a esa chica de aquí. Hannah deseó que alguien lo hiciera. Quería desaparecer. No tenía idea de por qué su nombre se había convertido en el centro de la batalla legal más grande de la familia, más poderosa. Luciano permaneció de pie. A diferencia de todos los demás, él no miraba a Hannah. Miraba al abogado. Mi madre nunca actuó sin preparación, dijo en voz baja. Si escribió esto, ya sabía cómo reaccionaríamos hoy. Whitmore asintió. Así es. Entonces sacó de debajo de la mesa una gruesa caja de cuero atada con una cinta carmesí. Se me ordenó no abrir estos documentos a menos que la señorita Pierce completara la prueba de ADN. Toda conversación se detuvo. Luciano miró fijamente la caja gastada. Su madre había guardado muchos secretos a lo largo de los años, pero nunca de él. Al menos eso era lo que siempre había creído. Al otro lado de la sala, Hannah bajó la mirada hacia el kit de ADN sin abrir que descansaba en sus manos temblorosas. Sin poder explicarlo, un viejo recuerdo salió a la superficie. Ella tendría unos 4 años. La voz de una mujer, el aroma de las rosas, alguien colocándole un pequeño relicario de oro alrededor del cuello, luego luces azules destellando, lluvia, llanto. Después, nada. El recuerdo desapareció tan rápido como había llegado. Ella se presionó los dedos contra la sien. ¿Por qué recordaba algo que había olvidado por más de 20 años? ¿Y por qué Isabella Romano siempre parecía casi no sorprenderse cada vez que la miraba a los ojos? Nadie salió de la sala de juntas. La luz de la tarde se apagó detrás de pesadas nubes de tormenta, dejando la mansión Romano envuelta en un silencio gris e incómodo. El abogado Whitmore colocó de nuevo el archivo de cuero sin abrir sobre la mesa. Permanece sellado, recordó a todos, hasta que los resultados del ADN sean verificados. Luciano cruzó los brazos. ¿Cuánto tiempo tomará? Un laboratorio urgente puede entregar resultados legalmente válidos en 24 horas. 24 horas. Para la mayoría de las familias, era una simple espera. Para los Romano, se sentía como una eternidad. Millones en negocios, navieras, hoteles, viñedos, firmas de inversión y generaciones de influencia quedaban congelados por culpa de una ama de llaves asustada que parecía querer hundirse en el piso. Hannah tragó saliva. Yo. No quiero el dinero de nadie. Nadie respondió. Uno de los primos mayores de Luciano soltó una risa fría. Eso es exactamente lo que dice alguien antes de pedir la mitad de la herencia. Otra mujer resopló con desprecio. Seguro planeó todo esto con la anciana. La acusación golpeó a Hannah más fuerte de lo que esperaba. Nunca le pedí nada a la señora Romano. ¿Y esperas que te creamos? Apenas hablaba con alguien fuera de la cocina. Otra ronda de risas burlonas resonó en la sala. Luciano por fin se dio vuelta. ¿Basta? Su voz nunca subió de tono. No necesitaba hacerlo. El silencio volvió de inmediato. Miró a Hannah durante varios segundos largos. No con sospecha, sino con cálculo. Durante 5 años dentro de su casa, ella jamás se había involucrado en chismes. Nunca había robado. Nunca se había quejado ni había buscado favores. Sus reportes de seguridad la describían como dolorosamente común, casi invisible. Si de alguna forma había manipulado a su madre, lo había ocultado mejor que agentes de inteligencia profesionales. Eso, por sí solo, parecía poco probable. Whitmore deslizó los papeles de autorización de ADN sobre la mesa. Señorita Pierce,
Todavía puede negarse. Hannah miró los documentos. Sus dedos temblaban. Ni siquiera sé a qué estoy accediendo. Luciano respondió antes de que el abogado pudiera hacerlo. Nosotros tampoco. La honestidad la tomó por sorpresa. Por primera vez desde que entró a la mansión, alguien admitía estar tan confundido como ella. Hannah asintió lentamente. Si esta prueba termina con todo esto, la haré. La sala estalló de nuevo. Alguien maldijo. Alguien salió furioso por la puerta. Luciano ignoró cada protesta. En cuestión de minutos, llegó un técnico médico privado contratado por la Fundación Romano cargando un maletín de evidencia esterilizado. Cada movimiento siguió el procedimiento legal más estricto: fotografías, identificación, firmas de testigos, sellos de seguridad. El técnico tomó una muestra de la mejilla de Hannah, luego la de Luciano. Un primo protestó de inmediato. ¿Por qué él? Whitmore respondió con calma. La señora Romano pidió específicamente comparar el perfil genético con el de su hijo. Otra oleada de murmullos incómodos recorrió la sala. Luciano apenas mostró reacción. Sin embargo, una frase se repetía sin fin dentro de su mente. Mi madre creía que has vivido bajo un nombre falso. No sospechaba. ¿Creí? Había certeza escondida en esas palabras. Su madre nunca trabajaba con simples suposiciones. Cuando el técnico selló ambas muestras, oficiales de seguridad armados escoltaron personalmente la evidencia hasta un helicóptero que esperaba rumbo a Manhattan. Nadie confiaba en el correo ordinario cuando se trataba de la familia Romano. Mientras el aparato desaparecía entre los árboles, Hannah se escabulló en silencio hacia las habitaciones del servicio. Necesitaba aire con desesperación. La mansión de pronto le resultaba desconocida. Cada pasillo parecía observarla. Cada retrato parecía juzgarla. Dentro del pequeño cuarto que había llamado hogar durante años, se sentó en el borde de su cama. Todo lo que poseía cabía en un modesto ropero: 2 uniformes, 3 vestidos, una caja de fotos viejas del hogar temporal, una taza agrietada, un pequeño relicario de oro usado desde la infancia. Llevó la mano al collar por costumbre. El broche casi se había oxidado. Nunca logró abrirlo. Los trabajadores sociales decían que no valía nada. Los registros del orfanato solo daban unos pocos datos: mujer, 4 años aproximadamente, encontrada tras un accidente de tránsito, sin familiares identificados, nombre temporal asignado. Luego renombrada Hannah Pierce. Nada más. Dejó de hacer preguntas años atrás. A veces sobrevivir significaba aceptar que ciertas respuestas jamás llegarían. Un suave golpe interrumpió sus pensamientos. Se puso de pie rápidamente. Luciano permanecía afuera, en el umbral. No entraré a menos que me invites, dijo. Ella dudó antes de hacerse a un lado. El jefe del Imperio Romano entró al diminuto cuarto de servicio y miró alrededor en silencio. Sus ojos se detuvieron en la cama angosta, los muebles gastados, las cortinas remendadas, el librero lleno de novelas de segunda mano. 5 años viviendo dentro de su propiedad con casi nada. Él sintió una incomodidad inesperada. Mi madre sabía dónde vivías, dijo. Hannah asintió. Me ofreció un cuarto más grande varias veces. ¿Por qué no aceptaste? Ella sonrió apenas. Este era suficiente. Luciano había negociado adquisiciones de miles de millones sin sentirse emocionalmente inquieto. Sin embargo, estar de pie dentro de aquella habitación sencilla le resultaba extrañamente difícil. Su madre había confiado en esta mujer no por su estatus, ni por su belleza, ni por obligación, sino simplemente porque creía que Hannah merecía bondad. ¿Qué recuerdas de tu infancia?, preguntó él. Ella bajó la mirada. Casi nada. ¿Alguna familia? Ningún nombre, dijo, negando lentamente con la cabeza. A veces regresan rostros. Sobre todo en sueños. ¿Qué tipo de sueños? Ella dudó. Una mujer cantando. Un jardín. Un pequeño caballo blanco. Y esto, dijo, tocando el relicario en su cuello. La atención de Luciano se posó de inmediato en el viejo relicario dorado. Puedo verlo. Ella desabrochó la cadena y se lo entregó.
Años de desgaste habían opacado el oro. En una esquina había un símbolo grabado, casi invisible bajo los rasguños. Luciano se quedó helado. Había visto ese escudo antes. No en joyas, no en museos, sino dentro del estudio privado de su madre, en un viejo documento familiar fechado más de 25 años atrás. El pulso se le aceleró. Antes de que pudiera examinarlo más, alguien tocó con urgencia. Jefe. Su jefe de seguridad estaba en la puerta. Terminamos de revisar la oficina privada de la señora. Luciano levantó la vista. Encontramos una caja fuerte vacía. Vacía, salvo por un archivo faltante. ¿Qué archivo? El guardia tragó saliva. No lo sabemos. Pero según el inventario, desapareció poco antes de que la señora Romano falleciera. Luciano cerró lentamente la mano alrededor del relicario olvidado de Hannah. Por primera vez ese día, se preguntó si alguien más ya sabía exactamente quién era Hannah Pierce en realidad. Luciano no durmió esa noche. El viejo relicario descansaba sobre su escritorio bajo una sola lámpara de lectura, mientras la lluvia golpeaba constante contra las altas ventanas de la mansión. Había despedido a todos excepto al jefe de seguridad y al abogado Whitmore. Ninguno hablaba. Solo observaron mientras Luciano abría un archivero empotrado en la pared de la oficina privada de su madre. Muy pocos habían entrado a esa habitación, y menos aún sabían con qué meticulosidad Isabella documentaba la historia familiar. Cada matrimonio, cada nacimiento, cada muerte, cada alianza, cada traición, nada se le escapaba. Luciano retiró varios volúmenes encuadernados en cuero antes de encontrar por fin lo que buscaba. Una carpeta delgada marcada solo con una fecha escrita a mano. 14 de mayo, 26 años atrás. La abrió despacio. Dentro había recortes de periódico, reportes policiales, formularios de admisión hospitalaria, fotografías. La primera imagen mostraba a cientos de personas reunidas frente a la Catedral de Santa Catalina. El abogado Whitmore se ajustó los lentes. Recuerdo ese día. Yo también, respondió Luciano en voz baja. Era mi 6º cumpleaños. Su madre había organizado una gala benéfica para hospitales infantiles. Toda figura política importante de Nueva York asistió. Los periódicos lo llamaron el evento social del año. Luciano recordaba globos, música, a su madre riendo. También recordaba algo más. La celebración terminando de golpe. Adultos susurrando. Guardias de seguridad corriendo por toda la propiedad. Su madre llorando por primera y única vez que él la había presenciado hacer eso. De niño, nadie le explicó por qué. Los adultos solo le dijeron que hubo una emergencia. Ahora miraba el siguiente documento. Investigación por niña desaparecida. El corazón se le detuvo un instante. La fotografía de una niña pequeña lo miraba de vuelta. Aproximadamente 4 años, cabello oscuro, grandes ojos marrones, rostro suave y redondo. Luciano tomó por instinto el expediente laboral de Hannah que estaba a su lado. Colocó la fotografía de la infancia junto a la foto de identificación de Hannah. Nadie habló. El parecido no era perfecto. 22 años separaban ambas imágenes, pero los ojos eran innegablemente similares. Whitmore inhaló con fuerza. Dios mío. Luciano continuó leyendo. La niña se había esfumado durante el evento benéfico, tras alejarse brevemente de los jardines. Pese a una investigación con policía estatal, agentes federales y seguridad privada, jamás se halló rastro de ella. El caso se enfrió. Luciano frunció el ceño. ¿Quién era ella? Whitmore dudó, luego respondió en voz baja. Tu prima. Luciano levantó la vista. Mi prima. La hija de la hermana menor de tu madre, dijo el abogado. Luciano parpadeó. Nunca tuve una tía. ¿La tuviste? El rostro del abogado se oscureció. Pero murió 6 meses después de que su hija desapareciera. Luciano lo miró fijamente. Nadie me lo dijo jamás. Porque la señora Romano prohibió que se hablara de ello. La sala volvió a quedar en silencio. Otra carpeta salió del archivero. Esta contenía un acta de nacimiento descolorida. El nombre original de la niña decía,
Elena Rose Romano. Luciano repitió el nombre despacio, en voz alta. Elena. Cerró los ojos. Algo se removió dentro de su memoria. Años atrás, quizás 15 años antes, había escuchado por accidente a su madre hablando sola dentro del invernadero. Había susurrado una frase: «Te encontraré, Elena». En ese momento, él pensó que hablaba de una vieja amiga. Ahora todo sonaba diferente. Al otro lado de la mansión, Hannah seguía despierta, mirando el techo. El sueño no llegaba. Cada vez que cerraba los ojos regresaban fragmentos: un caballo blanco, una mujer de manos suaves. Siempre la misma melodía. La tarareó sin darse cuenta. Afuera de su puerta, la señora Evelyn, la cocinera retirada que aún vivía en la propiedad, se detuvo en seco. La bandeja casi se le resbaló de las manos. Conocía esa canción de cuna. No la escuchaba desde hacía 26 años. Despacio, tocó la puerta. Hannah. La joven abrió. «Perdón si te desperté». La señora Evelyn la miró fijamente. «¿Dónde aprendiste esa canción?». Hannah pareció confundida. «No lo sé. Siempre la he recordado». La anciana se sentó despacio. Sus manos temblaban. La señora Isabella cantaba exactamente esa canción cada noche, y solo a una niña. Hannah frunció el ceño. «¿Qué niña?». Los ojos de la señora Evelyn se llenaron de lágrimas. «La pequeña Elena». La habitación de pronto se sintió demasiado pequeña. «Seguro hay muchas niñas con ese nombre», dijo Hannah. No, no la sabía. La canción no era famosa. La señora Isabella la escribió ella misma. La respiración de Hannah se volvió irregular. «Eso es imposible. Nunca la conocí antes de trabajar aquí». La señora Evelyn metió la mano en el bolsillo de su delantal. «He guardado esto por años», dijo, desdoblando una fotografía vieja. El tiempo había desteñido casi por completo los bordes. Mostraba a Isabella arrodillada en un jardín de flores junto a una niña sonriente con un pequeño caballo de madera blanca. La mano de Hannah se congeló. El juguete. Lo conocía no porque hubiera visto la foto, sino porque recordaba haberlo cargado. Un dolor agudo estalló detrás de sus ojos. Otro recuerdo emergió: un hombre subiéndola a un sedán oscuro, alguien gritando, sus manos extendiéndose hacia una mujer que corría por el jardín. Después, nada. Hannah jadeó y casi cayó. La señora Evelyn la sostuvo antes de que tocara el piso. En ese preciso momento, Luciano entró al pasillo cargando el expediente de la infancia de Elena Romano. Se detuvo. La fotografía se le resbaló ligeramente de los dedos, porque la anciana cocinera sostenía otra fotografía. La misma niña, el mismo jardín, el mismo caballo blanco. Luciano caminó despacio hacia ellas. Sin decir palabra, colocó la fotografía policial oficial junto a la que la señora Evelyn había protegido por décadas. Cada rostro coincidía en ambas imágenes. Cada detalle coincidía, salvo uno. Alrededor del cuello de la pequeña Elena colgaba exactamente el mismo relicario de oro que Hannah había usado todos los días desde su llegada a la finca Romano. Nadie en el pasillo dijo una palabra, porque por primera vez lo imposible ya no lucía imposible. Lucía aterradoramente real. Sin embargo, una pregunta seguía sin respuesta. Si Hannah de verdad era Elena Romano, ¿quién la había robado? ¿Y por qué la habían dejado regresar a la finca Romano años después, convertida en nada más que una ama de llaves invisible? La finca Romano nunca se había sentido tan silenciosa. Ni siquiera después de guerras entre bandas. Ni después de investigaciones federales. Ni siquiera tras el funeral de Isabella Romano. Habían pasado 24 horas. Toda la familia Romano había vuelto a la mansión. Nadie llegó porque quisiera, llegaron porque millones de dólares, y quizás el futuro del imperio, seguían congelados hasta que Whitmore abriera un sobre. Afuera, las camionetas de televisión se agolpaban más allá de los portones. La prensa sabía que algo inusual ocurría, pero no sabía qué. Dentro de la sala del consejo, nadie hablaba. Hannah permanecía al fondo de la habitación. Vestía el mismo uniforme negro de siempre. Esa mañana se ofreció a preparar el café.
La señora Evelyn le quitó la bandeja de las manos con gentileza. Hoy no, cariño. Ya has servido a esta familia lo suficiente. Esas palabras casi la hicieron llorar. Aún no entendía por qué todos la miraban distinto, algunos con curiosidad, otros con miedo, otros con odio abierto. Luciano entró exactamente a las 10. Le hizo un gesto a Whitmore. El abogado rompió el sello del laboratorio. Todas las miradas siguieron el movimiento. Sacó varios documentos certificados, leyó la primera página en silencio y se detuvo. Sus manos temblaban. Luciano lo notó de inmediato. Charles. El abogado alzó lentamente la vista. Llevo 43 años representando a la familia Romano, dijo con la voz casi irreconocible. Jamás imaginé que leería estas palabras. Uno de los tíos de Luciano golpeó la mesa con el puño. Por el amor de Dios, deje de crear suspenso. Whitmore lo ignoró. En cambio, leyó directamente del informe del laboratorio. Muestra A, señorita Hannah Pierce. Muestra B, material de referencia obtenido del señor Luciano Romano por vía materna. Otra pausa. Después, la probabilidad de que Hannah Pierce pertenezca a la línea materna directa de la familia Romano supera, tragó saliva, el 99.9998%. Silencio. Silencio absoluto. Duró casi 10 segundos completos. Nadie respiraba. Un primo soltó una risa repentina. No. Otro negó con la cabeza. El laboratorio cometió un error. Una mujer se levantó de golpe. Repitan la prueba. Whitmore alzó con calma otro documento. Ya lo hicieron. 3 análisis independientes. 3 laboratorios diferentes. Todos llegaron a la misma conclusión exacta. La sala explotó. Media familia gritaba a la vez. Algunos exigían investigar fraude, otros acusaban a Whitmore de conspiración. Varios exigían que Hannah se fuera. Un pariente se santiguó en silencio. Luciano no apartó la vista de ella. Hannah no se había movido, ni sonreído, ni celebrado. Solo miraba el informe como si perteneciera a otra persona. No entiendo, susurró. Yo solo soy Hannah. Whitmore bajó lentamente los papeles. No. Te dijeron que eras Hannah. No es lo mismo. Otro sobreseguía sin abrir. El sello carmesí con el escudo de Isabella jamás se había roto. Whitmore lo colocó en el centro de la mesa. Este solo puede abrirse tras confirmación positiva del ADN. Luciano rompió el sello de cera. Adentro había una carta escrita a mano, la letra de su madre, firme y elegante. Comenzó a leer en voz alta. Si esta carta ha sido abierta, entonces la niña a la que no pude proteger por fin ha vuelto a casa. Nadie interrumpió. Luciano continuó. Elena, si estás leyendo estas palabras, entonces ya he dejado este mundo, y por eso te pido perdón. Las piernas de Hannah flaquearon. La señora Evelyn se acercó a su lado en silencio. Hace 26 años, alguien dentro de nuestra propia familia nos traicionó. No te perdiste por accidente. Te llevaron. La sala quedó imposiblemente inmóvil. Luciano siguió leyendo. Pasé el resto de mi vida buscándote. Contraté investigadores en 3 continentes. Seguí cada pista falsa, cada rumor, cada llamada anónima, cada niña que se pareciera remotamente a ti. Su voz se volvió áspera. Entonces, hace 5 años, entraste a esta casa pidiendo trabajo. Varios parientes voltearon a ver a Hannah con incredulidad. Las propias manos de Luciano apretaron el papel. Reconocí tus ojos de inmediato, pero el reconocimiento no es prueba. Si hubiera acusado a las personas equivocadas sin evidencia, los verdaderos conspiradores habrían desaparecido para siempre. Otra página siguió. Así que esperé. Observé. Te protegí desde lejos. Me aseguré de que trabajaras solo dentro de la residencia principal. Instruí al personal para que nunca te despidieran, sin importar la circunstancia. Hannah se cubrió la boca. Cada ascenso que había recibido en silencio, cada vez que un supervisor intentó transferirla, cada decisión inexplicable que la había mantenido dentro de la finca Romano, nunca había sido suerte.
Isabella la había estado protegiendo todo ese tiempo. Luciano pasó a la última página. Su corazón se aceleró antes de leer el párrafo final. Luciano, si Elena ha sido encontrada, nunca confíes en quien exija que esta herencia se resuelva con rapidez, porque la persona responsable de robarla casi con certeza sigue sentada dentro de esta misma sala. Las palabras resonaron por toda la sala. Nadie se movió. Nadie parecía siquiera dispuesto a respirar. Cada miembro de la familia comenzó a mirar poco a poco a los demás. Hermanos estudiaban a hermanos. Esposas miraban a sus esposos. Primos se alejaban sutilmente unos de otros. Luciano dobló la carta. Su rostro se había vuelto ilegible. El misterio del ADN había terminado. Una investigación mucho más peligrosa acababa de comenzar. Antes de que nadie pudiera hablar, las puertas de roble se abrieron de golpe. El jefe de seguridad entró corriendo. «Jefe, ¿qué pasa?» El equipo de vigilancia, revisando grabaciones archivadas, encontró algo. «¿Qué cosa?» El guardia miró directamente a Hannah. Alguien ha estado fotografiando en secreto a la señorita Pierce durante años. La sala volvió a quedar en silencio. Y las fotografías más antiguas fueron tomadas antes de que ella empezara siquiera a trabajar aquí. Luciano se puso de pie lentamente. Eso solo podía significar una cosa. Quien había secuestrado a Elena Romano nunca había perdido su rastro. La habían estado vigilando, esperando, durante 26 años. Nadie salió de la sala. Ni tras la carta, ni tras las fotos de vigilancia, ni tras descubrir que alguien había vigilado a Hannah en secreto durante años. Luciano extendió docenas de fotografías sobre la mesa. Algunas mostraban a Hannah saliendo del supermercado, otras caminando a la iglesia los domingos, varias tomadas afuera del hogar temporal donde vivió antes de la finca Romano. La fotografía más antigua congeló a todos. Hannah no debía tener más de 8 años. Estaba sentada sola en un columpio de un parque. Alguien la había fotografiado desde detrás de una cerca de alambre. El abogado Whitmore palideció. Esa niña ya había desaparecido de toda investigación oficial. Luciano asintió. Y aún así, alguien sabía exactamente dónde estaba. Miró alrededor de la sala. Eso significa que esto no fue un secuestro al azar. Fue mantenimiento. Nadie entendió. Luciano continuó. Quien se llevó a Elena no la abandonó. La borró. Controló cómo creció. La vigiló. Se aseguró de que jamás descubriera quién era en realidad. El silencio se asentó sobre la sala. Su jefe de seguridad entró con otra carpeta. Terminamos de revisar la investigación privada de la señora Isabella. Luciano la abrió. La primera página enumeraba solo 3 nombres. 3 personas que Isabella había investigado en secreto durante los últimos años de su vida. Su tío, un primo lejano, y un nombre que sorprendió a todos. Richard Olay, el asesor financiero de toda la vida de la familia Romano. Whitmore frunció el ceño. Richard trabajó para tu padre durante casi 30 años. La expresión de Luciano se endureció. Y según mi madre, nunca gozó de confianza plena. Otra página reveló transferencias, empresas fantasma, fideicomisos en el extranjero, honorarios de consultoría. La mayoría parecía legítima, hasta que Luciano notó una fecha, una semana después de la desaparición de Elena. Un pago de $2 millones. Destinatario, Servicios Infantiles Northbridge. Hannah miró la página fijamente. Mi agencia de acogida. Todas las cabezas se voltearon hacia ella. ¿La reconoces? Ella asintió despacio. Viví en uno de sus hogares durante años. Luciano sintió algo helado a sentarse en su pecho. Una agencia infantil privada. Una identidad borrada. Dinero cambiando de manos justo después del secuestro. Las piezas ya no lucían aisladas. Compraron silencio, dijo en voz baja. Justo entonces, otro guardia entró apresurado. Jefe. Llamó el laboratorio. Luciano alzó la vista. Pensé que las pruebas ya habían terminado. ¿Así fue? Pero uno de los técnicos se puso sospechoso. Le entregó otro informe sellado.
No fue solo un análisis de parentesco. También corrieron marcadores de ascendencia. Luciano abrió el documento. Sus ojos se entrecerraron, luego se entrecerraron aún más. Whitmore observó cómo cambiaba su expresión. ¿Qué es? Luciano miró lentamente hacia Hannah. Este informe confirma que ella es Elena Romano. Todos ya lo sabían. Luciano pasó otra página. También demuestra algo más. Hizo una pausa. Ella no es simplemente otra beneficiaria. Dejó el informe sobre la mesa. Ella lleva el linaje materno sobreviviente más antiguo de la familia Romano. Murmullos confundidos recorrieron la sala. Whitmore fue el primero en entender. Su rostro se puso pálido. Dios mío. Luciano asintió. Mi madre nunca fue la dueña legal del fideicomiso familiar. El fideicomiso siempre seguía a la descendiente materna sobreviviente de mayor edad. Miró directamente a Hannah. Si Elena nunca hubiera desaparecido, el control absoluto de cada propiedad romano le pertenecería legalmente a ella. La sala explotó. Un primo volcó su silla. Otro gritó que los documentos eran falsos. Varios parientes comenzaron a discutir sobre reglas de sucesión de décadas atrás. Hannah retrocedió. No quiero nada de esto. Nadie escuchaba. Ya no estaban mirando a una ama de llaves. Estaban mirando miles de millones de dólares. Luciano observaba la sala con atención. El miedo revelaba el carácter de las personas. Varios parientes lucían enojados. Otros, desesperados. Un hombre, Richard Olay, lucía aterrado. Luciano lo notó de inmediato. Mientras todos discutían, Richard metió la mano en el saco, no por un arma, sino por su teléfono. Escribió un mensaje y trató de escabullirse hacia la salida lateral. Luciano habló sin alzar la voz. Richard. El hombre se quedó helado. ¿Ya te vas? Richard forzó una sonrisa. Pensé que esto había terminado. No lo ha hecho. Luciano hizo un gesto a dos oficiales. Pídanle al señor Olay que se quede. El asesor rió nervioso. Esto se vuelve ridículo. Se volvió ridículo hace 26 años. Luciano extendió la mano. Tu teléfono. Richard dudó. No. La sala volvió a quedar en silencio. Los ojos de Luciano no se apartaron de él. No te lo estaba pidiendo. Richard empujó a un guardia y corrió hacia el pasillo trasero. Casi alcanzó la salida. Casi. 3 oficiales lo derribaron antes de tocar la puerta. Su teléfono se deslizó por el mármol. Luciano lo recogió. El último mensaje había salido apenas 30 segundos antes: destruyan todo. Sin destinatario, solo un número encriptado. Luciano le entregó el dispositivo a su jefe de ciberseguridad. Recuperen cada mensaje eliminado. Richard dejó de forcejear. Sus hombros se derrumbaron poco a poco. Por primera vez en décadas, se veía viejo. Muy viejo. Luciano se agachó junto a él. Mi madre pasó 26 años buscando a Elena, dijo casi con gentileza. Tú pasaste 26 años asegurándote de que ella nunca encontrara la verdad. Richard cerró los ojos. No lo entiendes. Entonces ayúdame a entender. Siguió un largo silencio. Finalmente, Richard susurró las palabras que congelaron a todos en la sala. Yo no ordené el secuestro. Solo limpié el desastre después. Todos dentro de la mansión Romano se quedaron completamente quietos, porque si Richard no había planeado el crimen, entonces alguien todavía más poderoso lo había hecho, y esa persona seguía sin identificarse. La sala del consejo permaneció en silencio. Richard Olay estaba esposado entre 2 oficiales de seguridad, los hombros hundidos en la derrota. Luciano se paró sobre él. Si tú no ordenaste el secuestro, ¿quién lo hizo? Richard miró fijamente el piso de mármol. Durante casi un minuto se negó a responder. Después susurró, tu abuelo. Todos en la sala se congelaron. La mandíbula de Luciano se tensó. Mi abuelo murió hace 20 años. Lo sé, dijo Richard, asintiendo despacio.
Pero la orden fue suya. Cerró los ojos como si reviviera un recuerdo que lo había atormentado por décadas. Tu abuelo creía que el Imperio Romano necesitaba un solo heredero indiscutible. Después de que tu tía diera a luz a Helena, temió que las leyes de herencia dividieran el control de la familia para siempre. Él lo llamó proteger el imperio. Hannah apenas podía respirar. Richard continuó. Nunca quiso que la niña muriera. Solo quería que desapareciera. Una nueva identidad, una nueva vida, ninguna conexión con lo romano. El abogado Whitmore sacudió la cabeza con incredulidad. Entonces, una niña inocente perdió a su familia porque unos hombres poderosos querían papeles más simples. La voz de Richard se quebró. Traté de convencerme de que estaba protegiendo a todos, pero cada año se volvía otra mentira más. Luciano miró despacio hacia el retrato de su abuelo colgado sobre la chimenea. Durante décadas había admirado al hombre que construyó el Imperio Romano. Ahora ese legado se veía muy distinto. Él mismo retiró el retrato de la pared. Sin ira, sin ceremonia, lo apoyó boca abajo contra el piso de mármol. Su nombre termina hoy. Nadie se opuso, porque nadie podía hacerlo. Justo entonces, el jefe de ciberseguridad entró apresurado a la sala. Recuperamos los mensajes eliminados. Luciano tomó la tablet. La conversación lo revelaba todo. Durante años, Richard había pagado en secreto a investigadores privados para asegurarse de que Hannah nunca descubriera sus orígenes. Cada vez que cambiaba de trabajo, él lo sabía. Cada vez que se mudaba, él lo sabía. Cuando solicitó empleo en la finca Romano, intentó impedir su contratación. Luciano frunció el ceño. Pero la contrataron de todas formas. La señora Evelyn sonrió entre lágrimas. La señora Isabella se impuso sobre todos. Recuerdo exactamente lo que dijo. La anciana cocinera cerró los ojos. A veces, las personas destinadas a volver a casa encuentran su propio camino. Hannah por fin lo entendió todo. Cada gesto inesperado de bondad, cada oportunidad sin explicación, cada momento en que Isabella la había mirado con tristeza silenciosa, ella ya lo sabía. Simplemente le faltaba la prueba para contárselo al mundo. Luciano caminó hacia Hannah. La sala le abrió paso por instinto. Ella bajó la mirada. No sé cómo ser Helena. No tienes que serlo, respondió él de inmediato. Sobreviviste sin esta familia. No nos debes nada. Las lágrimas rodaron por las mejillas de Hannah. Pasé toda mi vida preguntándome por qué nadie me quería. Luciano negó suavemente con la cabeza. Eso nunca fue verdad. La verdad es que alguien te robó de las personas que te amaron, por primera vez en 26 años. Hannah lloró, no porque se sintiera abandonada, sino porque por fin entendía que nunca lo había estado. Varias semanas después, la finca Romano volvió a abrir sus puertas. Esta vez, no para un funeral, ni para una audiencia legal, sino para un anuncio público. Periodistas de todo el país se reunieron frente a la mansión. Luciano se paró ante docenas de cámaras. A su lado estaba Hannah. Ya no vestía el uniforme de ama de llaves. En su lugar, había elegido un sencillo vestido azul marino, elegante, modesto, completamente suyo. Luciano se dirigió a la prensa. Hoy corregimos un crimen cometido contra una niña hace 26 años, dijo. Hizo una pausa. La familia Romano reconoce oficialmente a Helena Rose Romano. Los reporteros gritaron preguntas. Tomaría el control del fideicomiso familiar. Cambiaría el liderazgo. Enfrentaba el imperio un conflicto interno. Hannah se acercó al micrófono antes de que Luciano pudiera responder. No vine aquí buscando riqueza, dijo. Vine buscando la verdad. Sonrió con suavidad. Y hoy encontré a mi familia. Entre la multitud, la señora Evelyn se secó las lágrimas en silencio, e incluso el abogado Whitmore sonrió. La justicia había llegado, no a través de la venganza, sino a través de la verdad. Pasaron los meses. La Fundación Romano anunció una nueva iniciativa, financiando investigaciones de menores desaparecidos y apoyo a hogares temporales en todo el país. El primer edificio llevó el nombre de Isabella Romano. El segundo, el de Helena. Hannah insistió en visitar personalmente cada nuevo programa.
Nunca olvidó lo que se sentía la soledad. Luciano la acompañaba a menudo, no como guardaespaldas, no como el temido jefe de una dinastía criminal, sino simplemente como el hombre que entendía que el poder significaba muy poco a menos que protegiera a alguien. Una tarde, regresaron al invernadero de Isabella. Las rosas habían comenzado a florecer otra vez. Hannah sonrió. Aquí es donde ella solía tomar el té conmigo. Luciano asintió. Siempre me pregunté por qué desaparecía cada jueves por la tarde. Rieron en voz baja. Durante un largo momento, ninguno de los dos habló. Luego Luciano la miró. Mi madre creía que las personas se definen por lo que eligen después de conocer la verdad, dijo. ¿Y tú qué eliges? Hannah miró hacia los jardines donde alguna vez había trabajado sin que nadie la notara, cargando bandejas que nadie recordaba. Sonrió. Elijo no dejar que lo peor que me pasó se convierta en lo que me define. Luciano sonrió de vuelta. Creo que ella estaría orgullosa. No se apresuró a tomarle la mano. Ninguno de los dos apresuró nada. Algunas relaciones se construyen en un solo momento dramático. Otras crecen a partir de la confianza ganada con paciencia. La suya pertenecía a la segunda clase. El imperio sobrevivió, no porque protegiera el poder, sino porque por fin protegió a la persona correcta. Y quizás esa fue la última lección que Isabella Romano pasó 26 años tratando de dejar atrás. A veces, la mayor herencia no es el dinero. Es el valor de restaurar el nombre de alguien. Si esta historia te conmovió, recuerda que los actos de valentía más grandes suelen comenzar con una sola persona eligiendo descubrir la verdad, en lugar de proteger una mentira cómoda. ¿Qué momento te tocó más? ¿Cuando Hannah descubrió su verdadera identidad? ¿O cuando Luciano eligió la justicia por encima del legado familiar? Cuéntanos en los comentarios. Y si te gustan los dramas emocionales de mafia llenos de identidades ocultas, giros inolvidables y relaciones construidas lentamente sobre la confianza, no olvides darle like a este vídeo, suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte nuestra próxima historia.